Cuba Debate acaba de descubrir una gran injusticia. En Puerto Rico hay gente que lleva más de 100 días sin agua corriente. Acaban de publicar un reportaje larguísimo con cifras, mapas, testimonios y uno piensa, wow, estamos preocupados por el derecho al agua. Pero al mismo tiempo, en Cuba hay millones de personas con problemas de agua, barrios que dependen de pipas, apagones que dejan seca media ciudad, madres que cocinan con leña porque no hay ni agua ni luz. Y esas historias rara vez reciben el mismo tamaño de titular ni el mismo nivel de indignación. La pregunta central de este video es clara. ¿Por qué Cuba Debate se escandaliza con la crisis del agua en Puerto Rico, pero trata la crisis de agua en Cuba con guantes de seda? ¿Y qué nos dice ese doble discurso sobre cómo se usa la información como arma política? Es un poco como ese vecino que sube historias a Instagram o TikTok llorando porque el edificio de frente se le rompió la ducha, mientras en su propio edificio llevan meses bañándose con un vacío. Hoy vamos a ver quién es ese vecino y qué hay detrás de sus publicaciones. Vamos a poner todo esto en contexto. En Puerto Rico la crisis del agua no cayó del cielo de un día para otro. Son años de infraestructura vieja, tuberías llenas de salidero, inversión insuficiente, sobre todo una gestión que muchos califican de desastre. En el año 2026, medios como El País, Cuba Debate, cuentan que en barrios de San Juan como Machucal y la calle Loíza, las tuberías han estado secas más de la mitad del año. Hablan de 118 días sin agua apuntados uno por los vecinos en una bitácora digital. Los residentes compran cisternas, bombas, presurizadores, los negocios sufren pérdidas y cierres. La narrativa es, aquí hay un sistema que ha fallado gravemente y los ciudadanos se están organizando para exigir cambios. Cuba, la historia no es un episodio, es una saga. Reportes hablan de más de 3 millones de personas con el servicio de agua afectado. Solo en La Habana se admite que entre 40 y 70% del agua bombeada se pierde por el estado de las tuberías. Y el bombeo depende de un sistema eléctrico que se cae una y otra vez. Cuando el sistema electroenergético nacional colapsa, como pasó hace poco con una desconexión total, la consecuencia no es solo oscuridad. 87% del bombeo de agua en la capital depende de la electricidad, así que cada apagón prolongado significa que cientos de miles se quedan sin agua. Durante julio se calcula que medio millón de habaneros tuvieron problemas con el agua y a nivel nacional unos 2.7 millones de cubanos sufren dificultades para acceder regularmente al recurso. Si lo piensas como una serie, Puerto Rico está en la temporada 3 de crisis de agua con un gran momento dramático. Cuba va por la temporada 25 y la serie ya no parece que se quiera acabar. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia del agua y el primero? Cuba Debate, medio digital oficialista alineado con el gobierno cubano. Cuando habla de Puerto Rico no lo hace solo como periodista, sino también como narrador político. Cada cifra, cada testimonio encaja en un relato más grande. Miren lo mal que están los sistemas de allá. Segundo, las comunidades puertorriqueñas afectadas. Vecinos de barrios que han tenido más de 100 días sin agua crean coaliciones como Exigimos Agua. Usan bitácoras digitales, o sea, registros digitales, donde marcan no solamente los días, sino sus protestas y demandas para empujar cambios. Son víctimas visibles, salen en fotos, se mencionan por nombre, aparecen como protagonistas. Tercero, la población cubana sin agua, sin luz y sin bitácora digital. Familias en La Habana, en Lauton, en Santiago, en pueblos del interior, dependen de pipas, llenan tanques improvisados, cocinan con leña, llevan la ropa sucia acumulada porque no hay agua para lavar. Y muchas veces sus historias solo en redes se ven o en medios independientes, no en los grandes espacios oficiales. Y cuarto, el aparato estatal y represivo. El INRH, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Unión Eléctrica, los gobiernos municipales, el Partido Comunista, la Fuerza de Seguridad, son quienes controlan la infraestructura y también la narrativa. En casos como el de la madre de Lauton, la respuesta es 15 días sin agua y luz, y eso no es un reportaje de Cuba Debate, es una amenaza de patrulla por reclamar demasiado. En esta película el reparto está bien claro. Tenemos al medio que se indigna cuando el problema está lejos, el vecino puertorriqueño que sí sale en la pantalla, al cubano con el cubo que aparece en segundo plano y al funcionario que entra en la escena para decir todo está difícil pero bajo control. Vamos a los hechos ahora. En el reportaje sobre Puerto Rico, Cuba Debate reproduce un trabajo muy detallado. Comunidades con 118 días sin agua. Negocios siguiendo una bitácora de días secos, o sea, contabilizando, como decía anteriormente. Gente que han tenido que invertir en cisternas, bombas, presurizadores para poder ducharse y cocinar con cierta normalidad. Se mencionan además informes fiscales, cifras de producción de agua, más de 500 millones de galones diarios y pérdidas enormes por fuga. Se critica la falta de inversión, la mala gestión, la ausencia de redundancias en el sistema. Es un sistema duro, técnico, con enfoque claro en la responsabilidad de las autoridades. Todo eso es necesario y es correcto. La crisis del agua en Puerto Rico es real y es grave. El punto aquí no es que Cuba Debate esté mintiendo sobre Puerto Rico, es que el nivel de indignación, detalle y dureza que usan allá parece no aplicarse con la misma fuerza cuando el problema es en Cuba. Cuando Cuba Debate habla del agua en Cuba, el tono cambia. Sí hay artículos como uno titulado como
Cuba enfrenta la situación hídrica más compleja de los últimos años, según el INRH, y se reconoce que hay una crisis arrastrada por décadas, que hay unos 3 millones de habitantes afectados, que la sequía es severa, que la electricidad está fallando. Pero fíjate en el lenguaje, que habla de sequía persistente, de déficit de precipitaciones, de situación hidrológica complicada, de afectaciones por problemas energéticos. El culpable es el clima, el embargo, el combustible, el fenómeno natural. La palabra mala gestión parece con la misma fuerza. En redes, Cuba Debate ha publicado artículos sobre cómo Cuba garantiza la calidad del agua, mencionando el deterioro de la infraestructura, sí, pero dentro de un relato que cuenta además que se están haciendo inversiones, se está trabajando, más que demostrar el impacto brutal en la vida cotidiana de la gente. Y mientras tanto, las historias más crudas aparecen en otros lados, como la de Sadi, la madre del auto, 15 días sin agua ni electricidad, su hija de 6 años con 39,5 de fiebre sin poder poner una compresa, una sobrina de 8 totalmente deshidratada, vómitos, diarrea en toda la casa cocinando con leña. Ella va al puesto de mando del gobierno en el auto, reclama soluciones y la respuesta es amenaza de patrulla, peloteo entre oficinas y remisión al partido. Tampoco lo resuelve. Esta es una radiografía perfecta de cómo se vive la crisis del agua en Cuba y la luz. Y también de cómo se responde institucionalmente. Si la historia de Sadi hubiera pasado en Puerto Rico, habría gráficos, mapas, entrevistas, quizás hasta un especial. Pero como pasa en La Habana, se queda en Facebook y en Cibercuba, mientras el medio oficial mira al Caribe, pero hacia el norte. Aquí es donde se ve el doble discurso, se hace evidente. Cuando Cuba Debate habla de Puerto Rico, el enfoque es, mira cómo fallan las autoridades, mira cómo sufren los ciudadanos por culpa de mala gestión. Cuando habla de Cuba, el enfoque es, mira cómo la naturaleza y el bloqueo nos están complicando la vida, pero estamos luchando. Los cubanos perciben esa diferencia. Cibercuba en su artículo recogió cómo muchos lectores se lanzaron a los comentarios del artículo sobre Puerto Rico para decir cosas como aquí también hay lugares que pasan 3 meses sin agua. En mi barrio cargamos agua en pomos desde casas con pozos. No miren tanto para afuera. Al mismo tiempo, organizaciones como Cuba Ley reportaron 319 eventos represivos solo en junio del 2026. Casi la mitad contra ciudadanos comunes, no activistas. Muchos de ellos por protestas y reclamos de servicios básicos, agua, luz, apagones, basura. Es decir, la crisis del agua y la luz no solo se sufre, también se castiga cuando se denuncia demasiado. Es un concepto nuevo de información balanceada. Y digo esto irónicamente. El agua en Puerto Rico sirve para hacer análisis crítico. El agua en Cuba sirve para hacer programas explicativos y para mandar patrullas si alguien se queja con demasiada pasión. ¿Por qué te debería importar todo esto? Aunque estés viendo este video de Miami, Madrid o Ciudad de México. Porque el patrón de usar las desgracias ajenas como espejo para no mirarse uno mismo no es exclusivo de Cuba. Lo hemos visto en muchos países. Gobiernos que señalan la crisis del vecino para decir ellos están peor, mientras normalizan la crisis dentro de la casa. Cuando los medios que supuestamente informan son parte de esa estrategia, tú como ciudadano pierdes una herramienta clave, un mapa honesto de la realidad. Terminas pensando que los problemas graves están siempre afuera y que los de tu país son solo pequeñas dificultades inevitables. Si eres joven y estás tratando de entender la política o poco importa tu edad, necesitas cultivar un radar para estos dobles discursos. Pregúntate siempre, ¿este medio se indigna igual cuando el problema es doméstico? ¿O la indignación aparece solo cuando el problema sirve para reforzar la línea del gobierno? Es como ver un partido de fútbol con una cámara que solo muestra las cagadas del equipo rival. Si nunca ves las tuyas, vas a creer que tu equipo es perfecto hasta que miras el marcador. ¿Qué puede pasar con este tema? Pues en Puerto Rico la combinación de presión ciudadana, medios críticos y mecanismos legales puede empujar a cambios en la infraestructura y en la gestión. No es garantía, pero existe una vía abierta para exigir responsabilidad. En Cuba el escenario es más tenso. Sin prensa independiente fuerte dentro del país y con protestas que a menudo terminan con detenciones, atropellos y amenazas, muchas crisis, agua, luz, transporte, se convierten en parte del paisaje. La gente se acostumbra a vivir mal, pero no se acostumbra a poder denunciarlo sin miedo. Desde afuera, desde la diáspora, tenemos el reto de no quedarnos solo con la versión oficial, de escuchar también las historias de Sadi en Lawton, de las madres que protestan por apagones, de los vecinos que cargan agua en pomos. Son esas voces las que completan el cuadro que la propaganda deja a medias. Te dejo 2 preguntas. ¿Crees que Cuba Debate está haciendo periodismo honesto cuando habla de la crisis del agua en Puerto Rico? ¿O está usando esa crisis como espejo para no mostrar lo que vive su propia gente? Si tú has vivido cortes de agua prolongados, apagones interminables, o has sentido que te pelotean de una oficina a la otra cuando reclamas servicios básicos, cuéntanos en los comentarios. Tu historia vale más que 100 titulares maquillados. Si este video te ayuda a leer la actualidad con más contexto, menos propaganda, suscríbete al canal, deja tu like y comparte al menos a una persona. Aquí no se trata de que pienses como yo, sino de que tengas más información para pensar por ti mismo. Gracias. Soy Marquito Curioso.